Seguimos profundizando con el texto de cada porción del Sefer Devarim, el libro del Deuteronomio, la ley de Moisés, el resumen y comprensión que el Rabbeinu hace de toda la Torá. Y así llegamos a la Parashá que comprende del capítulo 16 versículo 18 al capítulo 20 versículo número 9, y que lleva por nombre Shoftim, jueces. El pueblo de Dios tiene una estructura muy bien definida acerca de los líderes que hacen cumplir las leyes con justicia y equidad, y que son el juez, el sacerdote, el rey y el profeta. La gente encargada de juzgar tenían que conocer la ley y actuar y proceder como lo hace Dios. Segunda de Crónicas 19:5 al 7, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Dios, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea, pues, con vosotros el temor de Dios, mirad lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Aquí, es importante destacar, cuando dice que el juez no juzga en lugar de hombre, sino en lugar de Dios, el cual está presente cuando se emite un juicio. Ahora podemos entender el pasaje que dice, Salmo 82:1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Aquí la palabra que se traduce como dioses es el término Elohim, que literalmente significa poderes. Dios comparte uno de los nombres de sus atributos con la gente que juzga conforme a la Torá, porque el que juzga conforme a la Torá, juzga con el mismo criterio de Dios, y por eso Dios está presente cuando se emite un juicio así en base a la Torá. Entonces, como lo revela el versículo, el espíritu de la ordenanza es no juzgar con autoridad de hombre, sino con autoridad de Dios. Pero la porción no solo comienza refiriéndose al establecimiento de jueces, también habla de oficiales. Deuteronomio 16:18, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. A los oficiales se les conocía como los amos de la vara y el látigo. Caminaban por las calles, plazas y mercados, revisando las pesas de los comerciantes y ejecutaban el castigo a los que actuaban mal. Así que, aquí, podemos comprender bien la actitud del Mesías en el siguiente pasaje. Juan 2:13 al 15. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Aquí no se trató de un ataque de ira de parte del Mesías. Aquí el Mesías estaba cumpliendo la ordenanza de los oficiales, estaba haciendo las veces de un oficial, conforme lo marca la ley de Moisés, castigando a los comerciantes abusivos que estaban pesando mal, y encareciendo sus productos ante la necesidad de la gente de llevar el sacrificio a la celebración de Pesaj. Entonces, el tema con el que abre la Parashá es el de establecer jueces y oficiales en las ciudades, pero, además, la porción cuenta con una variedad más de temas muy importantes para nuestra vida de fe, como son los siguientes: advertencia contra la idolatría, los mandamientos para el rey, la controversia por algún mandamiento, la ofrenda para los levitas, la promesa del Mesías, los falsos profetas, las ciudades de refugio, los testigos y sus testimonios, las normas de guerra, el cadáver desconocido. Con esta gama de temas, la Torá tiene los siguientes propósitos: que cada uno de nosotros se constituya como su propio juez primeramente antes de juzgar a otros, y al juzgar, ser perfectos delante de Dios. Entender que idolatría no es solo adorar imágenes o a personajes. Idolatría es todo aquello que nos saca de la realidad y nos aleja de la verdad, desplazando a Dios. Que cuando haya alguna controversia en la forma de realizar algún mandamiento, la solución es ir a Jerusalén y realizar el mandamiento como lo realiza el liderazgo establecido ahí, porque la máxima es que de Sión sale la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai, y el que no lo haga así será castigado duramente, porque estará haciendo las cosas a su modo y no al modo de Dios. Debemos de respetar los límites personales que la gente ponga en relación a nosotros. Cuando una persona no acepta ser ayudada bajo los términos de la Torá, hay que dejarla y estar preparados, porque esa persona regresará herida. Cuando vayas a hacer un reclamo de algo, hazlo en paz, siempre llega ofreciendo la paz, pero si se burlan de eso, con ellos no hay que tener compasión. Entrando ya en materia, veamos nuevamente cómo inicia la Parashá Shoftim.
Deuteronomio 16:18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, con justo juicio. Como podemos ver, la Torá no especifica ninguna característica física, ni determina requisitos para los que han de ser jueces y oficiales, solo da un mandamiento: juzgarán con justo juicio. Y es que, todos estamos llamados a ser jueces y policías, primeramente de nosotros mismos. Por eso, comúnmente, Parashat Shoftim se estudia al inicio del mes bíblico de Elul, el mes que antecede al día del juicio, porque es cuando hacemos una retrospección e identificamos las cosas que debemos cambiar. También cuando reflexionamos y nos damos cuenta de que hay cosas que hacemos y que no son correctas. Esto es, porque el año anterior, cuando estudiamos esta misma porción Shoftim, no la tomamos en cuenta para nuestra vida, no aprendimos nada de ella, por lo cual, no hicimos nuestro Elul correspondiente. Esto significa que no hicimos nuestro proceso de Teshuvá correctamente y llegaremos al día del juicio, sin habernos juzgado a nosotros mismos, con justo juicio. Entonces, pasamos el día del juicio, solo por la misericordia de Dios y no por ningún mérito. Y por eso, es que se nos vuelven a presentar las mismas situaciones que ya habíamos vivido anteriormente, para darnos la oportunidad de rectificar. Pero, ¿cómo podemos rectificar? Siendo jueces de nosotros mismos, convirtiéndonos en nuestros propios policías y juzgándonos a nosotros mismos, así como a los demás, con justo juicio. Y este juicio, para que realmente sea justo, debe de estar basado en la Torá, y es el Mesías quien nos da el ejemplo. Juan 5:45-47, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por eso, es que también dice, Mateo 7:1-2, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El Mesías está enseñando que el juicio debe de salir de la Torá, y debemos comenzar por juzgarnos a nosotros mismos, porque el que juzga sin Torá, así también será juzgado. El apóstol Pablo retoma el tema y dice, Romanos 2:12-13, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Retomando nosotros el texto de la Parashá, dice lo siguiente, Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí cuando aparece la palabra justicia, en el original hebreo es Sedek, y se refiere a las leyes de vida que Dios ha establecido en este mundo. Es como decir, buscarás, seguirás y alcanzarás todo lo que Dios estableció en el mundo. Luego el verso dice, seguirás o perseguirás, aquí aparece el término hebreo, radav. Este término tiene una acepción como de hostilidad. Es como decir, perseguirás la justicia con coraje y determinación. O sea que, el mandamiento es, buscarás, seguirás, y alcanzarás con coraje y determinación todo lo que Dios estableció en este mundo. Un ejemplo que nos ayude a comprender esta definición puede ser el siguiente. Génesis 14:14-15. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Hoba, al norte de Damasco. Aquí aparece también la palabra radav, lo que nos demuestra que así, con una actitud como la que tenía Abraham al perseguir a los que se habían llevado a Lot, así con ese ímpetu, debemos de buscar, seguir y alcanzar la justicia de Dios. Esto nos enseña que, para vivir conforme a las leyes de vida que Dios estableció en este mundo, debemos de ser estrictos, muy estrictos. Porque el proceso de juzgarnos a nosotros mismos no solo es para ser una mejor persona, sino que al juzgarnos a nosotros mismos estrictamente, siempre con base en la Torá, hacemos que disminuya el juicio divino que hemos acumulado en contra de nosotros. Porque si ya nosotros nos hemos juzgado a nosotros mismos bajo el juicio de la Torá, nuestra conciencia se despierta y nos hace enmendar y corregir. Entonces ya no somos objeto del juicio divino. Romanos 8:1-2,
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que Dios pone esta porción en los días del mes de Elul, para que, al juzgarnos a nosotros mismos con justo juicio, lleguemos al día del juicio divino, sin motivos para ser juzgados. En Shabbat Shoftim también podemos ver un aspecto interesante, la vigilancia. Dios pone el primer puesto de vigilancia en el principio. Génesis 3:24, echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Se enseña que, en nuestro cuerpo, también tenemos un sistema de vigilancia, por medio de las cavidades, que nos permiten percibir la realidad, los ojos, la nariz, los oídos y la boca, pero esto puede ser engañoso. Por ejemplo, si una persona nos desagrada, aunque haga cosas buenas, y en realidad sea una buena persona, todo lo que haga, nos va a parecer mal. Esto es, porque no percibimos la realidad tal y como es, pues todo lo que vemos y lo que oímos es filtrado por nuestra mente, y por lo tanto, percibimos las cosas conforme a nuestro criterio. Por lo tanto, no somos objetivos, pues nuestro criterio adultera nuestra percepción. Y es que nuestra manera de ver las cosas está influenciada, y en ocasiones hasta condicionada por muchas otras cosas, como el entorno en el que estamos, la sociedad, la religión, la cultura, los medios de comunicación, todo esto forma en nosotros un sistema de creencias que definen nuestro criterio. Pero hay algo que no tomamos en cuenta, y es que, cuando lleguemos al día del juicio, no solo vamos a ser juzgados por nuestras acciones, sino también por nuestros sentidos, así lo advierte el Mesías. Mateo 5:29-30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y más adelante, lo vuelve a decir, Mateo 18:8-9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Esto significa que más allá de las acciones, seremos juzgados por la manera en cómo percibimos la realidad, o sea, el criterio. Seremos juzgados por nuestro criterio. Ser conscientes espiritualmente es vivir con discernimiento de lo que permitimos entrar y salir de nuestros ojos, oídos y boca, porque tenemos la capacidad de elegir lo que queremos ver, oír y digerir en nuestra vida. Cada uno de nosotros somos lo que consumimos, y por lo tanto, damos lo que somos. Parashat Shoftim es una lección de sentido común y de buen juicio para los que andamos en el camino de la fe. Los viejos sabios aconsejan que, ante determinadas situaciones, lo ideal es ver, oír y callar. Esto nos apercibe de que debemos de poner guardias oficiales en cada uno de nuestros sentidos que vigilen la calidad de lo que entra para que lo que salga sea de buena calidad. Por lo tanto, debemos erguirnos como jueces y oficiales de nosotros mismos, y juzgarnos con justo juicio, para no ser juzgados por lo divino, con la vara de la corrección, que es la vara con la que actuamos. En la palabra que le da nombre a esta porción, Shoftim, en hebreo, aparecen las letras Shin y Tet, y cada una tiene una coronita. A estas señales, que tienen algunas letras en la Biblia, se le llama Simán. Y este término es la raíz de Tsemán, que es la palabra H2165 del diccionario Strong y que significa tiempo señalado. Esta palabra tiene un valor numérico de 97, y 97 es el número de versículos que tiene Parashat Shoftim, lo que significa que este es el tiempo señalado para ser jueces y oficiales de nosotros mismos. Porque así lo muestra Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia,